Bien, hermano, los invito a que tomen asiento. Vamos a ir a las Sagradas Escrituras, porque lo único verdadero en este mundo es la palabra de Dios. El Señor a su pueblo le habla a través de la palabra. El Señor a su pueblo lo dirige a través de la palabra. El hombre puede decir muchas cosas, hermano. El hombre puede hablar, el hombre puede explicar, pero si no se lo revela a Dios, lo habla como un cuento, lo habla totalmente en cuanto a la carne. Pero acá, hermano, está la revelación de Dios. Acá en este lugar no nos guiamos por el hombre, sino nos guiamos por el Espíritu Creador, por el Espíritu del Yo Soy, por el Espíritu de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aleluya. Vamos a ir al libro de Zacarías 4:1. Y cómo el Señor viene enseñando a su iglesia, viene enseñando a su reino, de que nuestra lucha, y hoy el siervo de Dios, el pastor Sileo, lo habló y le dijo a su pueblo que nuestra lucha no es con carne y sangre, sino con huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. ¿Y cómo tiene que estar el pueblo de Dios para poder ver esas huestes espirituales de maldad? En el Espíritu. ¿Cómo tiene que estar el pueblo de Dios? En el Espíritu. ¿Cómo tiene que estar el Hijo de Dios? En búsqueda, en oración, pidiéndole a Dios: Señor, si tú me trajiste hasta aquí con tan solo teniendo el oído espiritual, hoy, Señor, en tu gran día, en el último y gran día de la fiesta, Señor, déjeme ese regalo que tú vas a dar a los hijos de Dios, que es la vista espiritual. Hoy, Señor, quiero ver en el Espíritu. Hoy, Señor, quiero caminar en el Espíritu. Hoy, Señor, quiero verte en el Espíritu. Aleluya. Y a su vez, hay otro reino que quiere destruir el reino de la verdad. Hay otro reino y hay otra potencia que quiere destruir, que es otra esencia, que es totalmente contraria a la esencia de Dios, que es la esencia carnal, animal y diabólica. Es una esencia de bestia. Es una esencia en la cual al hombre lo hace ver todo en la carne. Es una esencia en la cual esa esencia de bestia lo lleva al hombre a ser contradictor con la verdad, a querer callar la verdad, a querer que la verdad no se escuche. Pero ¿sabe qué? Hay una mala noticia para el enemigo. Acá en esta iglesia estamos los verdaderos adoradores. Acá en esta iglesia estamos los que seguimos al Señor, al Cordero, a donde Él va. Y hoy lo seguimos, y hoy estamos. Y la boca del Señor, el enemigo, no la va a poder hacer callar. Y vamos a ir a la palabra de Dios, Zacarías 4:1. He aquí nuestro Dios y Salvador Jesucristo está presente. Y su santa y divina palabra, que nuestra vida y nuestra salvación, dice así: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado, y he aquí un candelabro, todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Acá vino el ángel del Señor y le mostró en visión al profeta Zacarías qué era lo que iba a acontecer en el último tiempo, qué es lo que iba a acontecer en el tiempo en el cual el Señor iba a venir en su segunda venida. Pero no en la venida como el mundo la espera,
de que el Señor va a venir en el mismo cuerpo que Él vino, y va a venir y va a descender de las nubes y le va a decir: hijos míos, acá estoy nuevamente. No, el mundo entero está esperando al Señor Jesucristo, pero la iglesia verdadera, la iglesia que lleva el nombre, la iglesia que predica el nombre y que predica la verdad, y el Hijo de Dios que está esperando la venida del Señor. En cuanto a la Escritura, porque la Escritura es la verdad, Dios lo va a traer, Dios lo va a llamar, Dios lo va a escoger, porque Él está juntando a su pueblo. Él está llamando a sus escogidos y dice que lo va a juntar de las 4 extremidades de la tierra y los va a traer a su conocimiento pleno. Hoy tenemos que dar gracias, hermanos, porque hoy la palabra de Dios sigue iluminando nuestras vidas, porque hoy la palabra de Dios es lumbrera en nuestra oscuridad, y el mismo Señor nos guarda de que nuestros pies no resbalen. ¿Por qué? Porque Él nos está guiando en el Espíritu, y el Espíritu nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Aleluya. Y en el 2 dice: y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado, y aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. El Señor que le estaba mostrando a Zacarías, que él había sido enviado a Zacarías, una revelación en la cual el Señor le mostraba cómo Él iba a venir. Él iba a venir a ser lumbrera de sus hijos. Él iba a venir a iluminar la iglesia del último tiempo. Él iba a venir a darle la luz a sus hijos. Porque cuando la luz alumbra, hermano, la oscuridad tiene que retroceder. Cuando la luz alumbra, la oscuridad se tiene que ir. Porque cuando el Señor alumbra, no hay nada que no sea manifiesto. Todo es manifiesto. Porque el Señor es justicia. Porque el Señor es verdad. Y hoy está con nosotros. Aleluya. Y cuando el Señor le mostraba esta visión al profeta Zacarías, le mostraba que ese candelabro iba a haber 7 lámparas. Iba a estar la luz de Dios, pero perfecta. Ya ese tiempo iba a ser un tiempo perfecto. Pero además, iban a haber 2 olivos. Uno a la derecha y otro a la izquierda. Y mire lo que dice: proseguí y hablé, diciendo a aquel ángel que estaba conmigo. Zacarías estaba viendo esa visión y prosiguió. ¿A qué? A preguntarle a ese ángel: ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Señor mío. ¿Y qué hizo ahí? ¿Qué hizo ahí el Señor en forma de ángel? Entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra del yo soy a Zorobabel, que dice. ¿A quién hablaba? A Zorobabel. ¿Y quién era Zorobabel? Era el gobernador, era el que estaba a cargo, era el que guiaba a ese pueblo, era el que ponía los preceptos y los mandamientos y las leyes. Pero Dios acá estaba hablando de que iba a estar el siervo de Dios en el último tiempo, iba a estar el pendón de Dios en el último tiempo, y Dios, a través de ese pendón que iba a poner sobre todas las naciones, iba a dar su ley, sus mandamientos y sus preceptos. Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y le dije: no, Señor mío. Claro que no iba a saber Zacarías. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios, ¿sabe cuándo se entiende, hermano?
cuando se va cumpliendo. La palabra de Dios es cronológica, y a la vez que la palabra de Dios se va cumpliendo en esta tierra, ahí se va entendiendo. Ahí el Señor va abriendo el entendimiento, porque la palabra de Dios es espiritual, pero lo espiritual tiene que estar reflejado en lo material. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra del yo soy a Zorobabel, que dice: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el yo soy de los ejércitos. Aleluya. ¿Qué le estaba diciendo? Que en ese tiempo que iba a venir, Zorobabel iba a estar a cargo del último pueblo, del último reino. Y ese reino no se iba a tener que regir ni por la fuerza, ni por la espada, sino se iba a tener que regir por el Espíritu Santo, por el Espíritu del yo soy, porque el yo soy iba a pelear, porque el yo soy iba a dar la justicia a sus hijos. Aleluya. Y en el 11 dice: hablé más y le dije, otra pregunta le hizo Zacarías: ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Y en el 13 dice: y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Y él dijo: estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Gloria a Dios. ¿Qué iban a ver? ¿Qué iba a ver Zacarías? Pero ya no lo iba a ver en el cuerpo, sino en espíritu, porque era para el último tiempo. Y hoy lo está viendo Zacarías. Iban a ver dos ungidos. ¿Quién iban a estar? Los dos testigos. Iban a estar delante del Dios de toda la tierra. Pero si estos dos testigos iban a estar, también iba a tener que estar la potestad de Satanás. Sí. Y también se iba a tener que hacer cumplimiento de las dos bestias. Iba a estar el pueblo de Satanás, que iban a ser los moradores de la tierra, e iba a estar el pueblo del yo soy, que iba a estar en el espíritu, junto con los dos ungidos, junto con los dos testigos. Uno adorando al becerro, uno adorando a la tierra, uno adorando al anticristo, y el pueblo de Dios yendo a los cielos, cada día más subiendo a las alturas, recibiéndolo al Señor en el aire, creyendo en el único y gran Dios y Salvador Jesucristo. Aleluya. Y esta batalla, hermano, ¿sabe cuándo se iba a dar? En el tiempo del fin. Y hoy estamos en el tiempo del fin. Hoy la iglesia lo está viviendo. Hoy el mundo lo está viviendo. Hoy el mundo habla del tiempo del fin, que todo ya está cumplido. Pero la iglesia de Dios, al Señor lo está buscando en el aire. La iglesia del Señor no lo está buscando a su Dios en la carne, lo está buscando en el espíritu. Y Dios está buscando a esas almas, a los verdaderos adoradores, que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Al Hijo de Dios, que lo quiera el Señor recibir en el Espíritu, porque el último tiempo lo recibimos en Espíritu Santo y fuego. Aleluya. Y a su vez, la esencia de las dos bestias también se manifestó, hermano. Y a su vez, en el último tiempo, la esencia de las dos bestias, que es el dragón, que es Satanás, que es la serpiente antigua, ya está en este mundo. Y a su vez,
contradice todo lo que es de Dios, contradice todo lo que es espíritu, sino que lleva al mundo entero a mirar a la carne. Así como el reino de Dios es espiritual, Satanás, la bestia, la serpiente antigua, también tiene su ejército. Así como el pueblo de Dios tiene su ejército y están los mejores soldados, así Satanás también tiene su ejército y está llevando que la palabra de Dios sea todo en cuanto a la carne, sea todo, que el mundo entero mire que se cumple en cuanto a la carne. Pero el pueblo de Dios sabe que la palabra del Señor Jesucristo es en el Espíritu. Y así el Señor la revela a su iglesia. Y hoy el Señor le va a revelar a su pueblo. Vamos a ir a Apocalipsis 13:1. Apocalipsis 13:1. Mire lo que dice. ¿Cuándo se iba a entender esta palabra? ¿Cuándo se iba a entender esta profecía que fue profetizada por el apóstol Juan? El último discípulo, el último apóstol del Señor. Que el libro de Apocalipsis habla para el tiempo del fin. ¿Cuándo? Mire lo que dice. Capítulo 13. Completa la palabra de Dios se iba a entender en el último tiempo. Y el pueblo de Dios que comenzó con el Señor y terminó con el Señor y va a terminar con el Señor y se va a ir con el Señor a los cielos, la entiende a la palabra. Mire lo que dice Apocalipsis 13:1. Dice así la palabra del Señor. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿Qué vio el apóstol Juan? Una bestia que venía del mar. Pero ¿dónde estaba el apóstol Juan? No estaba en el mar, estaba a la orilla. ¿Por qué? Porque el apóstol Juan estaba en el Espíritu. El Señor sabía que el apóstol Juan iba a ser el último discípulo, iba a ser el discípulo que Dios le iba a revelar todo en el Espíritu. ¿Para qué? Para la iglesia del último tiempo, para la iglesia espiritual. Y vi subir del mar una bestia. ¿De dónde subía? Del mar. ¿Y qué es el mar? El engaño. Y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas. Había una perfección en esa bestia. Y 10 cuernos. ¿Por qué 10 cuernos, hermano? Porque era la primera bestia que iba a ser manifestada. Era la primera bestia que se iba a manifestar con la esencia carnal y diabólica, que fue el anticristo. Y fue en el primer tiempo. 1. Y en sus cuernos 10 diademas. 1. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿Qué iba a pasar? Iba a tener el espíritu del anticristo. Y el espíritu del anticristo que iba a estar en esa bestia iba a hacer blasfemar al pueblo de Dios. Iba a hacer blasfemar el nombre de Dios. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Que tenía toda la esencia como un animal carnívoro, un animal que come carne. ¿Por qué? Porque no iba a hablar nada en cuanto al espíritu, sino que iba a hablar para que esas almas queden moradores de la tierra y no estén adorando al Dios de los cielos, sino que estén adorando a la bestia que está en la tierra.
y una de sus cabezas como herida de muerte. Pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron, ¿a quién? ¿A Dios? No. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca, que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. ¿Qué hizo esa bestia? Hizo que blasfemen el nombre de Dios. Hizo que blasfemen el tabernáculo de Dios. E hizo que blasfemen contra los hijos que estaban en los cielos, contra los hijos que moraban en los cielos, que miraban en el Espíritu. El que miraba en el Espíritu no podía ser parte de esa iglesia. El que moraba en el Espíritu no podía estar en esa iglesia. ¿Por qué? Porque ahí estaba la esencia de la primera bestia, del anticristo, que iba a tener que blasfemar todo lo del Señor, que iba a tener que blasfemar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿sabe qué? Salimos de ello, porque no éramos de ello. Y así el Hijo de Dios salió de ese lugar. Y así el Hijo de Dios soportó esa prueba, soportó esa tormenta. ¿Por qué? Porque sabía que al único que tenía que seguir, que al único que tenía que escuchar, que al único que tenía que adorar, que al único que tenía que amar por sobre todas las cosas, era su Padre que está en los cielos. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Y mire lo que dice en el 6. Volvemos nuevamente. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y mire lo que dice en el 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Cuánto? 42 meses. ¿Por qué 42 meses? ¿Sabe cuántos son 42 meses, hermano? 3 años y medio. ¿Sabe por qué? Porque Dios le iba a dar autoridad a la bestia. ¿Sabe cuándo? Hasta el tercer tiempo. ¿Sabe hasta cuándo le iba a dar el Señor autoridad a la bestia? Para que blasfeme y mancille su nombre. Hasta el tercer tiempo. Pero iba a haber una imperfección en ese tercer tiempo. Sí, porque iban a ser 3 años y 6 meses. Pero en esa imperfección iban a estar los hijos de Dios. ¿Iban a ser imperfectos? Sí. ¿Iban a tener pecado? Sí. Pero iban a tener algo grandioso que los moradores de la tierra no iban a tener. Que iban a seguir teniendo ellos el oído espiritual. Y que no iban a estar adorando a la bestia, sino que iban a seguir adorando y teniendo la esperanza de llegar a la perfección, adorando al Dios de toda la tierra. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Y en el 7 dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Después se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio. ¿Se le permitió hacer guerra y vencerlo? Sí. ¿Por qué? Porque tenía que pasar ese tiempo. El pueblo de Dios tenía que pasar esa situación. Y se le permitió vencer, sí. Al parecer venció.
Sí, el pueblo de Dios tuvo que irse y ahí la bestia quedarse. Pero a Dios no le importa lo material. A Dios lo que le importa es lo espiritual. ¿Y sabe qué, hermano? El pueblo de Dios siguió caminando en el camino de Dios, siguió confiando en el Espíritu Creador y siguió pasando los tiempos y pasando las luchas, sabiendo de que ellos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de su Padre, de su Salvador, iba a llegar un día. Y hoy la estamos viviendo por su gracia y misericordia. Aleluya. Y en el 8 dice, y la adoraron. ¿Quién? A esa bestia. Todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Por qué? Porque estaban destinados a ser carnal, diabólico, a no seguirlo al Señor, sino creer a la bestia, al rey de este mundo. Si alguno tiene oído, oiga. ¿No tenemos oído, hermano? ¿No estamos oyendo, hermano? Hoy no estamos vivos porque tuvimos el oído espiritual, hermano. Hoy nos seguimos al Cordero, a donde el Cordero va, porque tenemos el oído espiritual. Y lo escuchamos, y escuchamos su llamamiento, y supimos que Él fue nuestro gran pastor. Y que el pastor nos volvió a llamar. Y supimos que Él era nuestro Padre y nosotros sus ovejas. Y hoy nos seguimos oyendo. Y hoy vamos a recibir la vista gracias a su gran amor y misericordia. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Qué tuvo que hacer el Hijo de Dios? Tener paciencia. Como dijo el apóstol Pablo, ¿cómo teníamos que correr la carrera? Con paciencia. ¿Y qué más tenía que tener el Hijo de Dios? Fe. Esa fe dada de Dios. Porque la fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que no se espera. ¿Sabe por qué? Porque a Dios no lo íbamos a ver en cuerpo, pero sí lo íbamos a ver en espíritu. Para Él sea la gloria. Gloria al Señor Jesús. ¿Y qué pasó? Vino otra esencia. ¿Sabe por qué? Porque el Señor hizo que Satanás sea manifestado 2 veces. ¿Sabe por qué? Porque al Hijo de Dios lo iba a dejar marcado la experiencia en el camino de su Padre. Lo iba a dejar marcado y lo iba a hacer un hijo invencible, un hijo que no lo iba a poder derrotar Satanás cuando llegue al último tiempo. Y tuvo que venir otra esencia de la bestia. Y mire lo que dice. Después que pasó la primera, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. ¿Qué pasó? Después vino otra bestia. ¿Y qué tenía esa bestia? ¿10 cuernos? No. 2 cuernos. Semejantes a lo de un cordero. ¿Sabe por qué semejante? Porque uno solo fue el cordero inmolado. Uno solo fue el Cristo. Una vez nomás vino el Señor manifestado en el Cristo. Y esa bestia se iba a hacer pasar por Dios. Iba a tener apariencia del cordero, pero su lenguaje iba a ser como dragón. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos.
Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, segundo tiempo, semejante a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Era Dios el que hablaba, era el Espíritu Santo el que hablaba, era el Espíritu del Yo Soy el que hablaba, era el Señor el que hablaba. No, era el dragón, era Satanás, era la serpiente antigua. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. ¿Hace grandes señales esa segunda bestia? Sí. ¿Hace descender fuego del cielo? La palabra lo habla, hermano, y la palabra es Dios. Pero ¿sabe por qué hace descender fuego del cielo? Y ese fuego del cielo es un engaño, porque le es permitido. ¿Y quién es el que permite descender fuego del cielo? Si no es Dios. Pero si es la bestia, Dios lo permite. ¿Sabe por qué? Porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Los llamados iban a estar ahí, pero el Señor no iba a llamar a los llamados, iba a sacar a sus escogidos para traerlos en el tiempo del Espíritu del Yo Soy. Aleluya. Y se le permitió, que vuelve a decir la palabra, se le permitió. Y acá el que permite es Dios. Y Dios permite a Satanás, a la serpiente antigua, al diablo. Le permite estar delante de él. Dios le permite a Satanás que venga y se presente delante de la presencia de él mismo cuando están los hijos de Dios también. Así también el Señor permite que la bestia tenga autoridad dada del cielo. ¿Sabe por qué? Porque ahí tenemos que entender de que no gobierna la bestia, que no gobierna el hombre, sino sabe quién gobierna, nuestro Señor Jesucristo. Si no sabe qué tiene que entender la iglesia del Dios vivo, de que estamos con el verdadero Dios y la vida eterna. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que estuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. ¿Por qué dice aquí hay sabiduría? Porque acá el Hijo de Dios iba a entenderlo. Acá la iglesia del Dios vivo iba a entenderlo. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. ¿Sabe por qué? Porque en el primer tiempo iban a quedar bestias, segundo tiempo iban a quedar bestias, y ¿sabe qué? No iban a poder llegar al tercer tiempo, porque no iban a poder llegar a la perfección, y el número iba a ser 666. Nunca iban a poder llegar a ver el rostro del Todopoderoso. Aleluya.
Las bestias es la esencia plena del dragón, que es diablo y Satanás, que por seguir a las bestias se vuelven hombres con miedo. ¿Y por qué con miedo? Porque la persona que tiene miedo no tiene fe. Porque la fe que el hombre pone en Dios hace no tener miedo a lo espiritual. Y el hombre que tiene miedo a lo espiritual es un hombre que no tiene fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y con egoísmo, ¿cómo se vuelve el hombre? Egoísta. Todo lo contrario de un hijo de Dios que pueda tener frutos. Porque el fruto de Dios, el principal fruto es el amor. Y alguien carnal y diabólico que tiene egoísmo no puede tener amor, no puede tener paciencia, no puede tener bondad, benignidad, mansedumbre, dominio propio. No puede tener los frutos de Dios. La marca de la bestia no es un código de barra, sino que domina a Satanás la voluntad de ese ser en la mente y en el corazón. Por eso dice que la primer marca la iban a tener en la frente, porque su mente y su corazón iba a quedar bestia, iba a quedar carnal y diabólico, llevando al ser humano a hacer actos carnales y diabólicos, obrar como la bestia. La segunda marca iba a ser en las manos. El obrar iba a ser bestia. Ya no iba a poder ver el rostro de Dios. ¿Por qué? Porque ya no iba a poder llegar a hacer las obras del Todopoderoso. Llevando esa esencia de la bestia, llevando al ser humano a venerar lo terrenal, nada espiritual, como si fuera lo absoluto en su vida. Ya la vida de esa persona iba a ser carnal, iba a ser diabólica. Nunca iba a poder pensar en el espíritu, nunca iba a poder querer verlo a Dios en el espíritu, sino que el Dios de esas personas iba a ser lo económico, iba a ser lo religioso de este mundo, iba a ser lo político de este mundo, iba a ser las corrientes de este mundo. Pero su Dios no iba a poder ser el Dios de los cielos, anulando la vida espiritual en su ser. Siendo carnal, no podemos ser espiritual, hermano. Siendo carnal, no podemos verlo a Dios en el espíritu, hermano. Por eso, así como está la esencia de las bestias, la esencia de las dos bestias, así también el Señor, en el último y gran día de la fiesta, al tercer día, en el tercer tiempo, iba a poner a sus dos testigos. Y vamos a ir al libro de Apocalipsis 11:1. Dice así la palabra del Señor. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo: levántate y mide en el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Qué habla? Que Dios le había dado una caña de medir para que se mida el templo. Pero era el templo de Dios. Y en el templo de Dios solamente podía estar el Hijo de Dios. Y en el templo de Dios solamente podía estar los santos de Dios. Y en el templo de Dios solamente podía estar la esencia espiritual, no la esencia carnal. Y se me dijo: levántate y mira el templo de Dios
y el altar y a los que adoran en él. ¿Por qué? ¿Qué iban a estar en el templo de Dios? Los que adoraban al Señor Jesucristo, los que adoraban en Espíritu Santo y fuego, los que adoraban en espíritu y en verdad, los que verdaderamente iban a adorarlo a su Padre. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, no iba a ser medido. ¿Por qué? Porque no iba a estar la justicia de Dios. Y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Esos gentiles iban a ser de Dios? No, porque iban a estar en el patio, no iban a estar en el templo. Y nosotros también somos gentiles, sí, gentiles en cuanto a la carne, pero para Dios en el Espíritu ya somos hijos de Dios, ya somos el pueblo judío. Pero los que son los moradores de la tierra, para Dios son gentiles. Y Dios no lo iba a medir, no lo iba a pesar, no los iba a escoger. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Cuánto? 42 meses. ¿Por qué? Porque ellos iban a tener la esencia de la bestia. La bestia. ¿Cuánto tiempo el Señor le dio? Le dio autoridad para que haga batalla contra el pueblo de Dios 42 meses. ¿Y cuánto tiempo iban a hollar la ciudad santa los gentiles? 42 meses. 3 años y medio. ¿Por qué? Porque los que eran hijos de Dios no iban a poder estar en el último tiempo. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están en pie delante del Dios de la tierra. Estos 2 testigos, hermanos, iban a ser el testimonio vivo para la ciudad santa de Dios. Estos 2 testigos iban a ser el testimonio vivo de la palabra de Dios. ¿Y por cuánto tiempo ellos iban a profetizar? Y daré a mis 2 testigos que profeticen. ¿Por qué que profeticen? Porque iban a tener que predicar la palabra de Dios. La palabra de Dios es profecía para los hijos de Dios, porque es palabra que se cumple, palabra que está viva. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. ¿Y saben cuánto es 1260 días? 3 años y medio. ¿Sabe por qué? Porque esta palabra, ¿cuándo se iba a cumplir? Cuando entendamos que la bestia iba a estar haciendo guerra al pueblo del último tiempo e iba a estar hollando la ciudad santa. Y así el pueblo de Dios iba a tener el testimonio vivo, que los 2 testigos, la profecía de los 2 testigos se iba a cumplir a los 3 años y medio, cuando iba a estar el tercer tiempo, cuando el pueblo de Dios imperfecto iba a llegar a la perfección. Aleluya. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. ¿Sabe qué, hermano? El pueblo del último tiempo no puede ser derrotado por el enemigo. Va a luchar el enemigo, va a presentar batalla a la bestia, al dragón, pero Dios es más grande, pero Dios está vivo. ¿Y sabe qué? Nadie va a poder dañar al pueblo del Todopoderoso. Aleluya.
Y mire lo que dice. Porque ¿sabe qué? Dice que eran los 2 testigos y los 2 candelabros. ¿Por qué dice los 2 candelabros? ¿Sabe quiénes son los 2 candelabros? Y el Señor da la sabiduría a sus hijos. Los hijos que pasaron por esas 2 iglesias. ¿Sabe qué? Hoy están los hijos que representan los 2 candelabros, que conocieron el camino de Dios y hoy están en la iglesia del Dios vivo. Hoy están en la iglesia que es alumbrada por el Señor Jesucristo, y también están los 2 testigos. ¿Estos quiénes? La iglesia, los hijos de Dios y los 2 testigos. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. ¿Y sabe qué, hermano? Esa palabra también se cumple en la iglesia del Dios vivo. ¿Sabe por qué? Porque el Señor, estando en cuerpo, ¿sabe con quién? ¿A quién subió? A 3 de sus discípulos, a Pedro, Jacobo y Juan, y lo hizo subir al monte y le mostró, aleluya, cómo Él iba a venir. ¿Y sabe cómo iba a venir el Señor? En espíritu. ¿Y sabe cuál iba a ser la señal? ¿Quién es? El profeta, hermano, que hizo frenar la lluvia y no llovió. ¿No fue en los tiempos de Elías? ¿Y quién fue el profeta de Dios? Que Dios le dio la ley. Y a través de la mano de Moisés, el Señor mandó las plagas y pudo convertir las aguas. No fue a través de Moisés. Y el Señor que le mostró, y fue con 3 discípulos, hermano, que le mostró, hijo mío, yo voy a resucitar al 3er día. Y al 3er día van a estar mis 2 testigos, va a estar mi iglesia que voy a iluminar, y va a estar el arrepentimiento, y va a estar la ley en sus corazones. Aleluya. La transfiguración era para el 3er tiempo, y hoy el Señor se transfigura porque su segunda venida viene al corazón de su iglesia. Aleluya. Es otra venida, otra transfiguración, otra venida del Señor Jesucristo. Y mire lo que dice en el 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia, nuestro enemigo, que es Satanás, y al enemigo, hermano, sépalo, no se lo hiere, al enemigo se lo mata. Y nosotros, la iglesia del Dios vivo, es la que mueve los cielos. La iglesia del Dios vivo es la que mueve la potencia de los cielos. Y hoy la iglesia del Dios vivo va a matar a la esencia de la bestia, va a matar a las 2 bestias en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Y cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma. ¿Cuál fue la grande ciudad? La que en sentido espiritual se llama Sodoma. Fue donde Dios mostró su poder.
donde ahí nació la primera esencia de la bestia. ¿Y cómo quedó? Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado, y a donde se manifestó la segunda venida de la bestia, en Egipto, en el mundo. ¿Sabe por qué el mundo? Porque a donde se lo adoró, sí, Señor, al becerro de oro. No fue en el desierto, no fue en Egipto. Y ahí, cuando lo adoraron al becerro de oro, ahí crucificaron al Señor. Y ahí las dos esencias de la bestia, ahí están cumplidas. Y ahí los cadáveres de los dos testigos están. ¿Por qué los cadáveres? Porque ¿sabe qué? Van a querer ser escarnio, van a querer matarlo, van a querer destruirlo. ¿Pero cómo? Con las palabras, con acusaciones, acusando a la iglesia, porque acusando a los dos testigos, acusan a los escogidos de Dios. Y lo de los pueblos, tribu, lengua y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio. ¡Qué casualidad! 3 días y medio. ¿Por qué? Porque lo de pueblo, lengua, tribu y naciones eran los verdaderos hijos de Dios, que iban a ver la palabra de Dios cumplida. Pero ahora ya no solo que oían, sino que ya estaban viendo a los dos testigos, sino que ya estaban viendo la obra de Dios. Y lo de los pueblos, tribu, lengua y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio. ¿Pero qué iban a hacer? Y no permitirán que sean sepultados. No. De mi Padre no hables. De la iglesia del último tiempo no hables. Hoy el Señor está en espíritu. Yo no sigo al hombre. Hoy el Señor está iluminando en el espíritu. Y están los dos testigos. No te voy a permitir que lo sepulte, porque Dios para mí no está muerto, porque la palabra de Dios para mí no está muerta, porque la ley de mi Padre para mí no está muerta, sino que está viva, y está más viva que nunca. Aleluya. Y los moradores de la tierra, ¿qué dice del cielo? No, los moradores de la tierra que no creen en el Señor Jesucristo. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. ¿Sabe por qué? Porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. ¿Sabe por qué? Porque estos dos profetas lo único que hacían era predicar el arrepentimiento. Lo único que hacían era llevar al pueblo a que hagan la ley de Dios. Lo único que hacían estos profetas era que lo vean a Dios en el Espíritu. Y los moradores de la tierra no iban a querer eso. Y aparentemente iba a estar todo ganado por esas bestias. Aparentemente ya Dios lo había derrotado. Satanás, se terminó el primer tiempo, se terminó el segundo tiempo, ya no hay más nada. ¿Y sabe qué? Siempre quiso silenciar Satanás la verdad, siempre quiso silenciar Satanás la doctrina del Señor. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Aleluya. ¿Sabe qué pasó? En esa iglesia nació el Señor Jesucristo. En esa iglesia resucitó el Todopoderoso. En esa iglesia el Señor vino
a morar en el corazón de sus hijos. Aleluya. Y oyeron una gran voz del cielo, que lo oían al Señor. Una gran voz del cielo que les decía: subid acá. ¿Por qué? Porque ahora el pueblo de Dios, ¿qué tenía que hacer con esos dos testigos? Subir a los cielos. Ya no quedarse en la carne, subir, no tener miedo, morir a la carne, pero subir al Espíritu. Yo hoy muero a la carne, pero subo con mi Señor. Estoy subiendo con mi Padre. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. ¿Sabe qué? El enemigo lo va a ver, hermano. ¿Sabe qué? El enemigo va a ver de que Dios está con su pueblo. El enemigo va a ver de que Dios le va a dar la victoria a su pueblo. El enemigo va a ver de que Dios no murió, de que Dios resucitó y Dios se transfiguró con sus hijos. Aleluya. Y en aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Aleluya. ¿Sabe qué, hermano? ¿Cuántos murieron? 7,000. ¿Y por qué murieron 7,000? Porque eran los moradores de la tierra. ¿Y sabe qué? Hoy es el tiempo de la justicia de Dios. Y esto quédese grabado en su corazón, hermano. Dios acá no va a ser derrotado. El Señor acá va a salir victorioso. Y si estamos con el Señor, vamos a salir en victoria también con el Señor. ¿Y sabe qué? Los moradores de la tierra, 7,000 murieron, porque esa muerte en la carne para ellos va a ser perfecta, porque van a quedar carne totalmente. Pero ¿qué dice la divina respuesta? Me reservé 7,000 hombres que no han doblado su rodilla ante Baal y no le han besado. ¿Y sabe qué, hermano? Así como murieron y quedaron carne, hoy el Señor trajo a sus hijos perfectos, que lo van a adorar en el Espíritu. Los verdaderos adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad, que lo reciben al Padre en espíritu y en verdad, y que lo buscan a su Padre en espíritu y en verdad. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Nuestro Dios vive, nuestro Dios reina. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. Esta es una invitación de la Iglesia Cristiana de Jesucristo, el Señor Justicia Nuestra, a su templo, calle Blandengues, 2250, José C. Paz, Buenos Aires, Argentina. Los esperamos. Una fe, un Señor y un bautismo. Cuando un día esté frente a frente, no sé qué decirle. Cuando un día yo esté frente a frente, no sé qué decirle.
Cuando un día yo mire sus ojos y vengan a mí los días pasados, cuando un día yo esté frente a frente, no sé qué decirle.